Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho al comité el haber contado conmigo para dar esta charla. En principio iba a ser el doctor Martín Algarra el que la fuera a impartir, que además de mi director de tesis es un grandísimo amigo, al que también agradezco que haya contado conmigo. Bueno, a mí me ha tocado hablar de melanoma y al igual que mis... Al igual que mis colegas en el resto de especialidades, también ha habido muchas actualizaciones en este sentido en el Congreso Europeo y es un poco imposible hablar de todas, ¿no? Ha habido actualizaciones en neoadyuvancia, ha habido actualizaciones en adyuvancia, en terapias intralesionales, en estudios de la vida real, en biomarcadores pronósticos y también en el contexto de la enfermedad metastásica. Como es imposible abordarlo todo, al menos mencionaré los que considero que han sido los más importantes. El CheckMate 511 es un ensayo de importante relevancia. En este estudio se evalúa y se comparan dos diferentes regímenes de nivolumab y de ipilimumab en pacientes con melanoma metastásico. Este estudio encuentra a su predecesor en el CheckMate 067, que es un estudio en el que se demostró una superioridad tanto de la combinación, dando nivolumab a dosis de 1 miligramo kilogramo e ipilimumab a dosis de 3 miligramos kilogramo, como de la monoterapia, administrándose nivolumab a dosis de 3 miligramos kilogramo. Estos dos regímenes demostraron ser superiores frente a la monoterapia con ipilimumab a 3 miligramos kilo y demostraron ser superiores en tasa de respuestas, en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. En esta ocasión, en el CheckMate 511, lo que se hace es comparar esa misma dosis de la combinación de nivolumab 1 miligramo kilo e ipilimumab 3 miligramos kilo con nivolumab 3 miligramos kilo, es decir, se aumenta y se disminuye la dosis de ipilimumab. El objetivo es evaluar si esta nueva combinación es igual de eficaz y es menos tóxica. Se administran a todos los pacientes ambos esquemas cada 3 semanas durante 4 dosis en total y en los dos grupos se administra nivolumab a una dosis total de 480 miligramos cada 4 semanas como dosis de mantenimiento. Dentro de los criterios de inclusión, pacientes de mayores de 18 años que tuvieran melanoma estadio 3 irresecable o estadio 4, que tuvieran como máximo un ECOG de 1 y que no hubieran recibido terapias sistémicas previas. Y además tenían que tener también enfermedad metastásica que fuera medible. Como objetivo primario, los efectos adversos, sobre todo grado 3 y 5, es decir, efectos adversos severos, que era lo que se pretendía evaluar con esta terapia, y como objetivos secundarios, la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la tasa global de respuestas. Dentro de los resultados vemos claramente que los efectos secundarios fueron superiores en la pauta que administraba el ipilimumab con una dosis mayor, y, por tanto, el objetivo primario sí que se consideró que fue alcanzado. En el caso del porcentaje de pacientes que claramente discontinuaron el tratamiento, también fue superior en el esquema que combinaba ipilimumab a mayores dosis, pero de los objetivos secundarios, supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tasa global de respuestas, ninguno se alcanzó. Más que no alcanzarse, no se demostró su superioridad. ¿Supone esto que hay que cambiar esa pauta y que, por tanto, después de haberse demostrado esta disminución en la toxicidad, podemos ir hacia el nuevo esquema? Bueno, pues probablemente la mayoría de los pacientes sí, pero es verdad que hace falta conocer los datos de esos subgrupos que ya sabemos que constituyen una entidad diferente dentro del melanoma, como son los pacientes con mutación de BRAF, con melanoma de mucosa, con elevación de LDH o con metástasis cerebrales, donde sabemos que el pronóstico y la evolución son muy agresivas y que, por tanto, hasta el momento la pauta más eficaz demostrada es la que combina ipilimumab 3 miligramos kilo con nivolumab 1 miligramo kilo. Además de este CheckMate 511 que se demostraron los resultados después del CheckMate 067, se hizo una actualización de este 067 porque ya han pasado 4 años de seguimiento y se evaluaron parámetros de eficacia y de seguridad, sobre todo analizando dos variables, el intervalo libre de tratamiento y el porcentaje de pacientes que seguían sin haber precisado un nuevo tratamiento por progresión. Dentro del intervalo libre de tratamiento, en la combinación fue claramente superior a la monoterapia con nivolumab y con ipilimumab, un total de 15,4 meses de intervalo libre de tratamiento, y dentro del parámetro de tanto por cien de pacientes que seguían sin haber precisado otra línea, en la combinación fue claramente superior, un 71%, frente a la monoterapia con nivolumab.
Por tanto, como conclusión, sí que parece ser que la combinación de ipilimumab y nivolumab podría evitar el uso de terapias posteriores subsecuentes. Otro estudio de importancia relevante es el estudio desarrollado por el Grupo Español de Melanoma sobre pacientes con melanoma uveal. Es un ensayo fase 2 donde se evalúa la eficacia de la combinación de ipilimumab y nivolumab en este grupo de pacientes. El melanoma uveal constituye una enfermedad que es claramente rara, mucho menos frecuente que los melanomas cutáneos, que presenta una alta resistencia a los tratamientos vigentes y que además tiene predisposición por la afectación hepática metastásica, y también se sabe que un 80% de los pacientes presentan mutaciones en el gene AQ y el gene A11. Se sabe que la mediana de supervivencia global en estos pacientes es de en torno a 9-12 meses, es decir, muy pobre. Y se sabe que los resultados hasta el momento de los pacientes tratados con melanoma uveal metastásico con anti-PD1 en monoterapia también son bastante poco esperanzadores, con una tasa global de respuestas de un 3,6%, una supervivencia libre de progresión de 2 meses y medio, y además en los datos preclínicos parece que tampoco son tumores que expresen altas cantidades de PDL1. En este ensayo se reclutó a pacientes con melanoma uveal a los que se administró nivolumab a 1 miligramo kilo y ipilimumab a 3 miligramos kilo, y después, como siempre, nivolumab de mantenimiento. Han participado un total de 10 centros y se empezaron a reclutar en abril de 2016. Como objetivo primario, la supervivencia global a los 12 meses. Como objetivos secundarios, la tasa global de respuestas, la supervivencia libre de progresión y la seguridad y eficacia. Dentro de los resultados vemos que la enfermedad hepática metastásica era mucho mayor en los pacientes a los que se trató con el tanto por ciento de pacientes con enfermedad metastásica hepática fue de un 76% con respecto a los que no tenían predominancia de enfermedad metastásica hepática. Un 32% presentó el aumento del LDH, y en cuanto a la tasa global de respuestas fue de un 12%, siendo importante destacar que no hubo ni siquiera una respuesta completa. En cuanto a la estabilización de la enfermedad, más de la mitad de los pacientes presentaron enfermedad estable, y la supervivencia global a los 12 meses y la supervivencia libre de progresión fueron de 12 meses y medio, 3 meses 27 respectivamente. Con respecto a los efectos adversos, casi la totalidad de los pacientes presentaron efectos adversos, siendo un 54% los pacientes que presentaron toxicidad grado 3. Bueno, de aquí se puede concluir que es cierto que la combinación de ipilimumab y nivolumab parece ser superior a la monoterapia con inmunoterapia y a las terapias previas. La cuestión es ver cuáles son las terapias previas. Las terapias previas son quimioterapia con unas tasas muy pobres de respuesta, de en torno a un 0,5% de respuesta global y 7 semanas de supervivencia libre de progresión. Y, como hemos dicho, el anti-PD1, con un ligero incremento en ambos parámetros, pero que aún así sigue siendo bastante poco alentador. Por tanto, sabemos que en este contexto de pacientes de melanoma uveal hace falta hacer más estudios y, desde luego, investigar más acerca de la biología de estos tumores para poder determinar terapias que nos ayuden a resolver este problema. Cambio ahora al terreno de los pacientes con melanoma metastásico con enfermedad cerebral secundaria, que es un espectro también bastante complicado. En este ensayo en concreto, presentado por Heimit, se administra tratamiento con pembrolizumab en pacientes con metástasis cerebrales, pero estables. Se fundamenta en que el 40% de los pacientes con melanoma metastásico presenta enfermedad cerebral secundaria, y este número asciende hasta un 80% en las biopsias post-mortem. Por tanto, es probable que estemos infratratando. La enfermedad cerebral metastásica, como digo, presenta un espectro también diferente, porque también es muy resistente a los tratamientos, porque tiene un comportamiento biológico muy agresivo y porque en general tenemos poca flexibilidad a la hora de abordar el manejo terapéutico sintomático de los pacientes. En este análisis retrospectivo lo que se hace es analizar todos los pacientes que fueron incluidos en los ensayos Keynote 001, 002 y 006. Todos ellos tratados con pembrolizumab, por un lado los pacientes con metástasis cerebrales y por otro lado los pacientes sin enfermedad cerebral metastásica. Es importante resaltar que el criterio de inclusión era enfermedad cerebral estable. ¿Y qué es enfermedad cerebral estable? Pues enfermedad en la que no haya habido una progresión a nivel cerebral en las 4 semanas previas a la inclusión y donde los pacientes no hayan recibido corticosteroides en las 2 semanas previas a la inclusión.
Dentro de los resultados vemos que más o menos en tasa de respuestas y supervivencia libre de progresión y global los valores son muy similares. Sí que cabe destacar que en los pacientes que no tenían enfermedad cerebral de base, el patrón de progresión cerebral fue de un 10%, mientras que los pacientes que ya tenían enfermedad cerebral de base, un casi 60% de pacientes progresaron a nivel cerebral, que es algo bastante significativo. En cuanto a los efectos adversos, más o menos un 80% presentaron toxicidad de algún tipo y en torno a un 15% presentó efectos adversos grado 3, grado 5. ¿Cuáles son las conclusiones de este ensayo? Bueno, pues que parece, por lo menos aparentemente, que la eficacia y la seguridad se mantienen, independientemente de la afectación cerebral metastásica. Es decir, no parece que tener enfermedad cerebral metastásica sea un factor de mal pronóstico cuando se va a iniciar tratamiento con PD1. No obstante, es más que probable que exista un sesgo de selección, porque el criterio, repito, era enfermedad cerebral estable y los pacientes con enfermedad cerebral estable probablemente en general han recibido terapias previas locales, cirugía, radiocirugía o radioterapia, y además sabemos que no han tenido un comportamiento muy agresivo ni han tenido una evolución pronóstica infausta, y esos pacientes en los que no se ha llevado a cabo una cirugía local porque la enfermedad era demasiado elevada o en los que el comportamiento claramente es agresivo, sabemos que en estos pacientes el PD1 no da buenos resultados y, por tanto, al no cumplir los criterios de enfermedad estable, se excluyeron del ensayo. Así que hay un claro sesgo de selección. Además, sí que parece que el patrón de progresión en el cerebro no es más frecuente en pacientes es más frecuente en pacientes que tuvieran enfermedad cerebral previa con respecto a los que no tuvieran metástasis cerebrales, y la diferencia es estadísticamente significativa. Este es otro estudio que también analiza pacientes con melanoma con metástasis cerebrales, donde se estudia la administración de radioterapia concomitante. Es una cohorte francesa. Se fundamenta de nuevo en que la afectación cerebral metastásica en melanoma tiene un peor pronóstico. Hasta ahora sabemos que la radioterapia estereotáctica es una de las mejores terapias con las que contamos y favorece el control local, sobre todo en pacientes oligometastásicos. Sabemos que las terapias dirigidas y la inmunoterapia reportan beneficio, pero este beneficio es claramente inferior al beneficio reportado en el resto del organismo. Por tanto, el objetivo primario de este estudio es evaluar la radioterapia concomitante en pacientes con metástasis cerebrales tratados bien con terapia dirigida o bien con inmunoterapia. Y es importante tener en cuenta que esta radioterapia concomitante se considera concomitante tanto la administrada durante la terapia sistémica como previamente al inicio de la línea sistémica. En este caso, estos pacientes forman parte de una base multicéntrica que ya lleva reclutados más de 1.400 pacientes y que se empezaron a recolectar en 2013. Aquí se estudian un total de 262 pacientes y se comparan los que recibieron radioterapia con respecto a los que no. Y además se hace un propensity score, que es un índice que se emplea para tratar de reducir el sesgo procedente de todos los estudios observacionales y para tratar de balancear ambos grupos y que no tengamos una confusión a la hora de estimar el efecto. En los resultados objetivamos que más o menos en cuanto a LDH, estado funcional, son similares. En cuanto al número de pacientes que tuvieran menos de 3 metástasis cerebrales, es claramente superior en el grupo que no recibió radioterapia concomitante. Y el patrón de enfermedad leptomeningea, de la misma manera, también es superior en el grupo que sí recibió radioterapia con respecto al que no. En cuanto a los resultados de supervivencia, tras un seguimiento de 6,9 meses, se objetivó una superioridad clara de la supervivencia global en el grupo que recibió radioterapia con respecto al que no la recibió. En supervivencia libre de progresión y efectos adversos, los valores fueron similares. Después de aplicar este índice de propensity score, se vio que este aumento de la supervivencia global con la radioterapia concomitante cerebral es estadísticamente significativo. Por tanto, como conclusiones fundamentales, sabemos ya que existe una sinergia entre la radioterapia y las terapias sistémicas en el melanoma cerebral metastásico, y esto ya se había observado en ensayos fases 2, pero este es el primer estudio en confirmar el impacto en la supervivencia de la radioterapia concomitante a terapias sistémicas en pacientes en la vida real utilizando este índice de propensity score. Parece ser que la mejor opción es la radioterapia junto con las terapias sistémicas, aunque obviamente esto tiene que ser validado en un estudio prospectivo. Parece también que el tratamiento de la metástasis cerebral no debe ser exclusivamente con radioterapia y que cuanto antes se inicie la radioterapia,
los resultados van a ser mejores. Debe ser un abordaje desde el comienzo y no cuando el paciente ya tiene síntomas importantes y, por tanto, los resultados van a ser claramente peores. Y así no evitaremos perdernos a estos pacientes que progresan rápidamente. Este es un ensayo fase 1b2 en el que se analizó la combinación de terapias sistémicas con un inhibidor de AXL, que también tiene bastante interés a pesar de todavía estar en sus momentos iniciales. El receptor de tirosinquinasa AXL transduce las señales desde la matriz extracelular hasta el interior del núcleo gracias a la unión al factor de crecimiento Gas6, y así se regulan todos los procesos de proliferación, supervivencia, migración. Por tanto, según esto, se ha visto que la regulación al alza de AXL se asocia con una disminución en el efecto de la terapia anti-PD1 y también con un aumento en la resistencia al tratamiento con inhibidores de BRAF. Teniendo esto en consideración, parece razonable pensar que la combinación de un inhibidor de AXL a las terapias sistémicas pueda contribuir a un aumento en sus efectos. Y esto es lo que se midió en este ensayo. Fueron pacientes con melanoma metastásico BRAF mutado y con alta carga tumoral, tratados todos con bemcentinib, inhibidor de AXL, y dabrafenib trametinib. De ellos se aleatorizó parte a elegir entre inmunoterapia o terapia dirigida en función de la carga tumoral y del estado mutacional, con bemcentinib, y otra parte con placebo, simplemente o terapia dirigida o pembrolizumab. Y hubo una tercera parte en la que se permitió cambiar de grupo en función de la progresión. Los resultados fueron que se vio una toxicidad limitante de dosis en un paciente, un eritema cutáneo grado 3, pero la dosis recomendada en este ensayo fase 2 para bemcentinib en combinación con dabrafenib y trametinib quedó confirmada como 200 miligramos y sin asociar más toxicidad. Un 30% de los pacientes tuvieron toxicidad grado 3 y no hubo ninguna toxicidad grado 4 ni ningún fallecimiento. Por tanto, este tratamiento sí que parece que podría asociarse a la terapia dirigida con misma eficacia y con no un aumento de toxicidad. Este otro ensayo mide la combinación de ipilimumab con el canerpatureb, que es una variante mutante de virus herpes simple tipo 1 que en cierta manera se puede parecer también al T-VEC. En este ensayo, sobre todo se fundamenta en que esta variante mutante tiene capacidad oncolítica, tiene capacidad de muerte celular tumoral directa y también reúne capacidades inmunomoduladoras. Ha sido modificada genéticamente para ello. En este estudio se reclutaron pacientes con melanoma estadio 3 irresecable y melanoma estadio 4 de más de 20 años y que hubieran recibido tratamientos previos, por supuesto, después de haber progresado a las terapias sistémicas previas. Tenían que presentar lesiones metastásicas medibles que no fueran viscerales y que fueran subsidiarias de poder ser inyectadas. Esta mutante de este virus se inyectaba 4 veces cada semana y la dosis máxima llegó a ser hasta 15 inyecciones cada 3 semanas. Y después se asociaba el ipilimumab administrado en 4 dosis cada 3 semanas. Los criterios de toxicidad se medían según las escalas CTCAE, las respuestas radiológicas se empleaban los criterios basados en la inmunoterapia y también en la OMS, se medían con pruebas de imagen cada 6, cada 12, cada 18 y cada 24 semanas y también se midió la Best Overall Response Rate, la mejor tasa de respuestas global a las 24 semanas. En cuanto a los resultados, se ve claramente una predominancia de pacientes metastásicos, 39-21% con respecto al porcentaje de melanoma acral o de mucosas, un 7% había recibido previamente interferón, un 11% dacarbacina y la mejor tasa de respuestas global fue de un 7% y más de la mitad de los pacientes sí que consiguieron quedarse con enfermedad estable, siendo pacientes multitratados en combinación ahora con ipilimumab. Hubo un paciente que sí que tuvo una respuesta parcial y además de encontrarse esa respuesta parcial en las lesiones inyectadas, también se objetivó en las lesiones sistémicas. Como conclusiones, sí que parece que la combinación de esta variante del virus herpes simple tipo 1 con ipilimumab no exacerba la toxicidad de ipilimumab, el perfil riesgo-beneficio es bueno y además se vio que en la cohorte de pacientes japoneses que habían recibido previamente PD1 este efecto se comprobaba especialmente. Hoy ya sabemos que administrar anti-CTLA4 después de un anti-PD1 claramente
tiene peores resultados que el PD-1 de inicio y además tiene más toxicidad. Y esto también se ha visto que es más patente en los pacientes japoneses, en los asiáticos. Por tanto, esta combinación, bueno, en la discusión sí que comentaron que podría constituir un futuro de segunda línea con ipilimumab potencial para el melanoma metastásico. Este estudio también es importante, bueno, sobre todo se centra de nuevo en el melanoma uveal metastásico y aquí compara la quimioterapia con respecto a la embolización arterial hepática. Además de ser una enfermedad rara que tiene alta resistencia a los tratamientos, sabemos que el patrón de enfermedad metastásica predominante es hepático y además constituye un factor pronóstico. Por tanto, tiene sentido buscar nuevos avances en terapias dirigidas al hígado. En este ensayo, que es un análisis retrospectivo, se evaluó un total de 287 pacientes. Se aleatorizaron habían recibido, no se aleatorizaron, quimioterapia con gencitabina y triosulfán, y la otra parte había recibido embolización arterial hepática con cisplatino. En los resultados objetivamos cifras similares y ninguna de ellas fue estadísticamente significativa, aunque sí que es verdad que la tasa global de respuestas fue superior para la embolización arterial hepática. Dentro de los pacientes sí que había más pacientes con enfermedad hepática, con enfermedad metastásica extrahepática en el grupo de la quimioterapia, y en el resto de características, tanto en los marcadores, en los valores de la analítica basal antes de empezar el tratamiento, como en el tanto por cien de enfermedad hepática, como en el género, la supervivencia libre de progresión o la edad, los grupos eran muy similares. La única diferencia fue la afectación hepática, extrahepática metastásica. Se hizo un análisis univariante y aquí se vio que el sexo, la supervivencia libre de progresión, la edad, la afectación hepática y los valores del análisis antes de iniciar el tratamiento sí que constituían factores determinantes de la supervivencia global. Y en el análisis multivariable se comprobó que una supervivencia libre de progresión menor a 2,7 meses, altos valores de gamma GT, de fosfatas alcalina y de bilirrubina, ser hombre y tener más de un 50% de hígado afectado constituían factores deleterios para la supervivencia global. Por tanto, las conclusiones fueron que es verdad que las terapias dirigidas hepáticas en el melanoma uveal presentan importantes tasas de respuesta superiores a las de la quimioterapia y se prefieren versus la pauta sistémica cuando haya predominancia hepática, sobre todo metastásica. Pero las cifras son muy poco alentadoras y además tampoco hay diferencias significativas con respecto a la terapia sistémica. Una vez más, hace falta desarrollar sobre todo nuevas áreas de investigación para descubrir un poco cuáles son los mecanismos biológicos subyacentes en esta enfermedad. Este ensayo fase 2 analizó el tratamiento con nivolumab en melanoma de mucosa. Precisamente por todas las características que tiene este tipo de melanoma, por ser infrecuente y por ser agresivo, se decidió evaluar la respuesta al PD-1, que sabemos que es inferior que en los tumores cutáneos. Hasta el momento, todas las respuestas que teníamos eran de análisis agregados de otros estudios. El objetivo de este ensayo es precisamente evaluar la eficacia y la seguridad, porque es un fase 2 de administrar nivolumab en esta cohorte de pacientes. Se reclutaron pacientes con melanoma de mucosa con afectación metastásica medible y se les administró 2 miligramos kilo de nivolumab cada 3 semanas. El objetivo primario, tasa de respuestas; objetivo secundario, toxicidad, supervivencia libre de progresión, supervivencia global y control de enfermedad. Vemos que se reclutó un total de 18 pacientes, fueron 20, pero 2 no cumplían el criterio de enfermedad medible y fueron excluidos del análisis final de eficacia y seguridad. Objetivamos que sí que es cierto que se cumplió el objetivo primario, un 22% de respuesta global, pero y en el resto de respuestas hubo una respuesta completa, 3 respuestas parciales, 6 estabilizaciones de enfermedad y 8 progresiones. Y dentro de los efectos secundarios, un 15% también presentó efectos grado 3. Aquí vemos las curvas de supervivencia, vemos que la supervivencia global fue de 12 meses y la supervivencia libre de progresión fue de 1,4 meses. Y al año la supervivencia global fue de un 50% aproximadamente. Como digo, la tasa global de respuestas fue estadísticamente significativa elevada y por tanto se alcanzó el objetivo primario, pero sigue siendo una tasa bastante pobre. Y sí que es cierto que por análisis agregados de otros estudios en la actualidad se puede prever que la combinación con ipilimumab probablemente mejore estas respuestas, que serán los próximos estudios que se lleven a cabo en este contexto. Esta es una cohorte que es una de las cohortes más grandes en Europa que evalúa la radioterapia estereotáctica en pacientes con melanoma cerebral metastásico, precisamente porque hasta ahora la radioterapia era la principal herramienta que teníamos para este tipo de enfermedad cerebral. Se pretende evaluar la eficacia y seguridad
comparando la radioterapia hipofraccionada estereotáctica con la radiocirugía. Es un análisis retrospectivo, un total de 150 pacientes, es llevado a cabo por el grupo francés y alemán, y el objetivo primario es la respuesta al tratamiento evaluada por los criterios RANO, siendo el objetivo secundario la supervivencia global. Se hizo un análisis multivariable con determinados factores, mutación de BRAF, control de enfermedad, el tiempo que pasa desde que se hace la resonancia dosimétrica hasta que se inicia el tratamiento, la administración de ipilimumab, presentar enfermedad cerebral metastásica múltiple y el volumen irradiado. Y lo que se objetivó tras hacer este análisis multivariable es que la edad, la enfermedad controlada y la radiocirugía son factores que claramente predicen un aumento de probabilidad de respuesta a la radioterapia, mientras que la mutación de BRAF, el tiempo que pasa entre la resonancia y el inicio del tratamiento, la administración de ipilimumab, la afectación cerebral metastásica múltiple y el estado funcional de la OMS claramente predicen una baja probabilidad de respuesta. Como conclusiones, sí que se establece que hay varios factores, como hemos visto, que nos pueden ayudar a predecir la respuesta y que en el caso de que sea baja, pues podemos tomar determinaciones y decisiones sobre hacer un tratamiento no tan agresivo, al revés, más agresivo, como radiocirugía o como terapias locales. Y la mutación de BRAF sí que parece que puede conferir resistencia y que actúa negativamente y predice una respuesta peor. Esto ya ha sido publicado en algunos artículos, el último ha sido este año, que sí que hablan de que claramente la mutación de BRAF puede conferir resistencia en cuanto a la sensibilización por radioterapia. En cuanto al ipilimumab, que también salió como un factor predictor negativo, pues hay mucha controversia porque es verdad que también hay estudios que certifican que es un predictor de respuesta y por otro lado el hecho de que produzca radionecrosis puede ser malinterpretado y puede ser a largo plazo recogido como un fallo local cuando en realidad es una radionecrosis. Y finalmente, la edad, la radiocirugía y el control de enfermedad sí que claramente fueron factores predictivos de respuesta. Este ensayo fue presentado por la doctora Helen Gogas, que habla de la infiltración linfocitaria como posible factor correlacionado con la respuesta global. Lo que se hizo fue, teniendo en cuenta que el T-VEC es una variante mutante de virus herpes simplex que tiene capacidad oncolítica y que alberga GM-CSF en su interior, y que se constituye la única indicación intralesional aprobada para este tipo de tumores. Esto se vio en el ensayo OPTIM, donde se compararon pacientes con T-VEC y con GM-CSF y se vio un aumento de la duración de respuestas y de la tasa global de respuestas. Se entienden por respuestas duraderas las que se mantienen durante más de 6 meses. En este ensayo en concreto se intentó correlacionar la infiltración de CD8 en las biopsias tumorales, pero de zonas no inyectadas con T-VEC, con respecto a la tasa global de respuesta y además como objetivos secundarios la seguridad, la eficacia y la duración de la respuesta. Fueron pacientes con melanoma o bien metastásico o bien estadio 3B, se recolectaron biopsias tumorales pero de las zonas no inyectadas con T-VEC y se aleatorizaron analizando la infiltración linfocitaria y encontrando en todas las biopsias una alta densidad de linfocitos CD8. Se objetivó que la correlación con la respuesta global no se demostró significativa, pero la duración de respuesta sí. Es decir, a más duradera sea la respuesta, más infiltración linfocitaria se encontraban, repito, en las biopsias de tumor de tratamiento no inyectado. Además, comparando las biopsias en el momento basal con las biopsias a las 6 semanas, se observó que aumentaba 2,4 veces más la infiltración linfocitaria en las de las 6 semanas, y esto fue estadísticamente significativo. Y se evaluaron otros marcadores también en las biopsias y se observó que el aumento de linfocitos T helper y de células NK era estadísticamente significativo, superior en los pacientes tratados con T-VEC. Por tanto, se confirma que se correlaciona con la duración de respuesta la infiltración linfocitaria en la biopsia. Se observa que también hay ciertos marcadores de PD1 y de CTLA4 que se analizaron en las biopsias tumorales y que podrían conducir a ensayos futuros como el que ya está en marcha, el MasterKey, que combina T-VEC con PD1. Dentro de los marcadores que se midieron en las biopsias, se objetivó que los T helper y los NK sí que es verdad que son estadísticamente significativos en pacientes tratados con T-VEC, y el hecho de que todo esto se haya observado en lesiones tumorales de zonas no inyectadas habla de un posible efecto sistémico del T-VEC en los pacientes con melanoma. El ensayo con VIAZ Trial, un ensayo muy importante en el terreno de la adyuvancia en melanoma. Este ensayo recluta 870 pacientes con melanoma resecado, aleatorizados a recibir dabrafenib trametinib en adyuvancia o placebo. En el caso de dabrafenib trametinib se mantiene durante un año
y el objetivo primario es la supervivencia libre de progresión y como objetivos secundarios la supervivencia global y la Disease Metastatic Free Survival, la supervivencia libre de enfermedad metastásica. Se objetiva que después de 2,8 años de seguimiento la supervivencia libre de progresión es claramente favorable al grupo de la doble terapia dirigida, con una hazard ratio de recurrencia de un 0,47, estadísticamente significativa, y lo mismo ocurre con la supervivencia global, con una hazard ratio de 0,57. Esto fue lo que ya llevó en 2017 a la aprobación de la combinación de terapia dirigida en melanoma metastásico en contexto adyuvante. Ahora en ESMO lo que se hizo fue tratar de buscar factores o características basales en esta población que recibe doble terapia para ver si esto puede predecir una prolongación de la supervivencia libre de progresión. Se hizo un análisis con diferentes covariables y se vio que tanto un estadio T bajo como un estadio N, una poca afectación ganglionar, el melanoma de subtipo superficial y el sexo masculino se asocian a una mayor supervivencia libre de progresión después de la terapia dirigida. Por tanto, las conclusiones fueron que se predice que más del 50% de los pacientes que han recibido terapia combinada es probable que sigan libres de enfermedad y que el bajo tamaño tumoral y la baja afectación ganglionar se confirman como marcadores pronósticos en cuanto a la supervivencia libre de progresión tras la adyuvancia. Además, la mayoría de pacientes tuvieron efectos adversos grado 2. La toxicidad va disminuyendo en frecuencia y en intensidad conforme pasa el tiempo, un dato que es bastante importante, y el efecto adverso más frecuente fue la fiebre, que esto es lo mismo que ocurre en el contexto metastásico. En cuanto a los datos de supervivencia, en ESMO, como ya han pasado 44 meses de seguimiento, se objetivó que un 41% del grupo del dabrafenib trametinib y un 59% del grupo placebo habían presentado o recurrencia o fallecimiento, y se confirmó que el beneficio había aumentado en un 17% en estos meses adicionales de seguimiento. Además, se hicieron estudios moleculares y se vio que la carga tumoral junto con el interferón gamma son valores pronóstico en pacientes con melanoma localizado sin tratamiento, y la carga tumoral sí que constituye un factor pronóstico independiente en los pacientes tratados con dabrafenib y trametinib. Y finalmente el ensayo reductor, que al igual que hasta ahora hemos estado investigando acerca de melanoma metastásico y melanoma adyuvante, pues ahora toca la neoadyuvancia. En este ensayo se fundamenta en que la neoadyuvancia puede dar beneficios en diferentes campos. Primero, en lograr un downstaging, después en probar nuevos tratamientos, porque es el mejor escenario para poder testar nuevas terapias, y finalmente porque la neoadyuvancia predispone a una mayor presentación antigénica que en el contexto de la adyuvancia. En este ensayo lo que se hace es tratar de conseguir un downstaging y una citorreducción para convertir las lesiones que no eran operables en lesiones resecables. Los pacientes reciben dabrafenib y trametinib durante 8 semanas, se hace un PET a las 2 y a las 8 semanas y si se comprueba que hay respuesta van a cirugía. Dentro de los pacientes que fueron introducidos en el estudio de 15 pacientes, 14, es decir, la práctica totalidad, tuvieron una resección posible y 13 de 15 presentaron respuesta completa. Los datos de supervivencia son muy buenos, pero los datos de supervivencia libre de progresión siguen siendo bastante pobres, con una supervivencia libre de recurrencia de 9 meses y con unas respuestas patológicas que también se correlacionan y son muy esperanzadoras. La toxicidad fue de grado 1 en la mayoría de los pacientes y como conclusión sí que se establece que la terapia con dabrafenib y trametinib, desde luego en la neoadyuvancia, tiene mucho sentido y tiene resultados muy buenos, incluso logrando que un 76% de los pacientes que tenían enfermedad metastásica y resecable se convirtieran en resecable. Y es verdad que los pacientes en general que no recurrían de forma inmediata tampoco lo hacían a largo plazo, y los que recurrían lo hacían en los meses posteriores a la cirugía. Además de esto, los datos de supervivencia, como digo, son muy alentadores, pero la supervivencia libre de progresión sigue siendo bastante baja. Por tanto, sí que cabe preguntarse si a lo mejor hace falta mantener el tratamiento de la neoadyuvancia más allá de la cirugía. Aquí simplemente se mencionan los resultados del tratamiento del melanoma precoz con T-VEC. En este ensayo se reclutó 35 pacientes con enfermedad leucorregional oligometastásica porque se consideraba que esta población no está representada en el resto de estudios y se objetivó una respuesta global de más de un 50% y una respuesta completa de un 80%. Habrá que ver cuando respondan por completo las lesiones qué se hará con la evolución de esa enfermedad, porque ya no quedarán lesiones para inyectar. Este otro ensayo evalúa la combinación de ipilimumab y nivolumab después de terapia dirigida
porque se fundamenta en que en los estudios previos que evalúan esto, el Checkmate 067 y el 511, hay pacientes BRAF mutados, pero es verdad que la evidencia que tenemos actualmente para poder administrar PD1 después de terapia dirigida se basa en análisis retrospectivos del Keynote 006. Por eso aquí se tratan con ipilimumab, nivolumab tras la progresión a terapia dirigida a un total de 33 pacientes y se mide la tasa global de respuestas y la supervivencia libre de progresión, siendo de un 21% y 2 meses respectivamente. Parece que estos datos son claramente inferiores a cuando se empieza con inmunoterapia y, por tanto, esto apoyaría un poco la idea de que a la hora de combinar es probable que la mejor secuencia sea iniciar primero la inmunoterapia y seguir con la terapia dirigida después. Este estudio es un estudio que analiza la neoadyuvancia con ipilimumab y nivolumab, es un estudio de relevancia. Se fundamenta en que cuando se administra inmunoterapia aumenta la respuesta de las células T y, por tanto, se basa también en el ensayo fase 1 que hubo de este estudio, donde se administraba ipilimumab y nivolumab neoadyuvante, consiguiéndose un 78% de respuestas patológicas y pacientes libres de enfermedad durante 3 años de seguimiento. Ahora se hace lo mismo, pero con melanoma estadio 3 localizado. Se comparan 3 pautas diferentes, con ipilimumab 3 kg, con ipilimumab 1 mg kilo o secuenciando ambos, ipilimumab cada 3 semanas y después nivolumab cada 2 semanas. Y se hace una resección completa ganglionar. En estos pacientes todos tenían que tener más de una metástasis ganglionar y no tener lesiones en tránsito en los últimos 6 meses. Lo que se objetivó fue que en cuestión de toxicidad claramente fue superior el grupo que combinaba las 2 secuencias, de hecho hubo que cerrar ese brazo en el estudio. Y en cuanto a la tasa global de respuestas y la tasa de respuestas tanto radiológicas como patológicas, se confirmó que ipilimumab 3 mg kilo y ipilimumab 1 mg kilo tenían un 60% de respuestas radiológicas en ambos casos. Todos los pacientes que hicieron una respuesta patológica completa no ha recurrido ninguno y de los que no le hicieron al completo han recurrido 9 de 21. Por tanto, sí que parece que aumenta la tasa de respuestas patológicas claramente y que combinar ipilimumab 1 mg kilo con nivolumab 3 mg kilo durante 2 ciclos es menos tóxico y tiene un alto porcentaje de eficacia, aunque no hay correlación entre la respuesta radiológica y la respuesta patológica completa. Y ya finalmente el Keynote 022, que es un ensayo fase 2, donde se estudia la primera línea con terapia dirigida más pembrolizumab. En este caso se aleatorizan los pacientes a recibir pembrolizumab, dabrafenib y trametinib en un brazo con 60 pacientes y otro brazo con terapia dirigida sin inmunoterapia. Y tras 9,6 meses de seguimiento se objetivan que las cifras claramente son superiores para el brazo de terapia dirigida junto con pembrolizumab, de la misma manera que también son superiores los efectos adversos. Pirexia y transaminitis, como siempre en la terapia dirigida, los efectos más comunes, y neumonitis en el caso de los efectos inmunorrelacionados. Por tanto, como conclusión final, sí que parece que la combinación de dabrafenib, trametinib y pembrolizumab aporta mejor supervivencia libre de progresión y también, por supuesto, más elevada toxicidad. Pero bueno, ahora están en marcha muchos ensayos que secuencian y combinan todo esto. Muchas gracias.